buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Pero hoy queremos reflexionar sobre la política, perdón, sobre la economía en términos generales. Ya sabemos que la política en el Perú está en una crisis perpetua, es una crisis es endémica, sus problemas son permanentes. eh, y hace algún tiempo más o menos se decía que la mala política no afecta a la economía, porque el Perú seguía creciendo a tasas aceptables, pero en algún momento la política ya empezó a afectar a la economía, porque el crecimiento que tiene el Perú no sirve para reducir pobreza y ni siquiera para recuperar los niveles del ingreso de las familias prepandemia. Todavía no llegamos a eso. Después de Castillo, la pobreza se disparó en 10%. Estamos en 27%, bajaremos 1 o 2 puntos este año, pero no llegamos a los niveles prepandemia. Significa que la economía no se está recuperando como se debería recuperar. Sin embargo, los números de la economía peruana también son alentadores. Si miramos todo el contexto de Hispanoamérica, el contexto de la realidad de los demás países de América Latina, digamos, una de las señales más impresionantes es que el sol se revalora, se fortalece. Ha llegado a niveles de valor frente al dólar que está más o menos por el 2020, habían ese tipo de valores. El sol se sigue revaluando frente al dólar por una serie de fenómenos internacionales, la guerra comercial en Estados Unidos pierde calificaciones crediticias, la gente se refugia en el oro como valor de refugio, pero aquí también, digamos, ingresa un montón de dólares porque exportamos un montón, pero esos dólares no se invierten, entonces hay toda una situación, pero que más allá de los problemas revela la fortaleza de nuestras economías. Sin embargo, también lo que es cierto es que el próximo gobierno va a tener que hacer ajustes, no dramáticos, pero sí va a tener que hacer ajustes. Hay un déficit fiscal que, digamos, se tiene que controlar. Hay reformas que ya no se pueden postergar. El Perú no puede convivir con las tasas de informalidad, que son el escenario en el cual se desata de alguna manera esta ola de violencia criminal, sobre todo en algunos sectores. El Perú no puede convivir con estas economías ilegales, no puede convivir con la minería informal. Bueno, la economía es un escenario complejo, donde hay razones para ser optimista, pero también argumentos fuertes para ser pesimistas si es que no hacemos las tareas que nos corresponden. Y en ese sentido, queremos el día de hoy reflexionar sobre todos estos temas y hemos convocado a César Peñaranda, economista, consultor internacional, y sobre todo algo que nos anima permanentemente a convocarlo y agradecemos la gentileza de aceptar nuestras invitaciones, es que él fue uno de los protagonistas de las reformas económicas de los 90. Fue jefe del equipo de asesores de Carlos Boloña. Y bueno, esas reformas son las que están sosteniendo el Perú hasta el día de hoy, porque no han habido grandes reformas. En ese sentido, le decimos muchas gracias por aceptar esta conversación y buenas tardes, señor Peñaranda. Gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Siempre un gusto, contento de poder dialogar contigo sobre temas siempre tan complejos, difíciles, pero importantes, más aún en la coyuntura actual. De acuerdo, señor Peñaranda. Pero, ¿cómo llega la economía al 2026? Vamos a crecer más de 3%, un poquito. La inversión privada se ha reactivado, hay 10%, no se veía esas tasas. Creo que tenemos más de 80.000 millones de dólares en reservas en el Banco Central. Este, en fin, ¿cómo se observa la economía a su entender eh, en estos primeros días del 2026? Mira, depende cómo lo queremos mirar y si le damos una visión más cortoplacista y nos olvidamos un tanto del mediano y largo plazo. Si momentáneamente dejamos de lado el enorme potencial que tiene el país y le damos una mirada no a la región, a cómo crecen otros países en el mundo,
con los cuales, por ejemplo, nosotros podríamos intentar acercarnos en niveles de desarrollo. Te estoy hablando, por ejemplo, de Irlanda, que crece 9%. Te estoy hablando de Turquía, que está entre 6 y 8. Taiwán, Indonesia, por no mencionarte países aún del tercer mundo, pero con un pie en el primer mundo, India, por ejemplo, que está hace años 7, 8%. Entonces, tú miras eso, pero momentáneamente lo dejas de lado, y tú decías, y miras la región, pues suena duro lo que voy a decir, pero en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, sí, claro, estamos creciendo, llevamos 12 o 13 años en un promedio del 2,5, 3. Este año creo que va a estar un poquito por encima del 3%. Los organismos internacionales proyectan aproximadamente entre 2,5 y 3, más sesgada 2,5. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, para el próximo año, inclusive el año subsiguiente. La inversión privada está reaccionando. El déficit fiscal como que se está controlando, parece que va a estar dentro del rango aceptable. El Perú tiene una deuda externa envidiable para otros, 34% del PBI. Reservas internacionales, no tanto en términos absolutos, porque tú le das la cifra en términos absolutos a un economista de otro país y se puede hasta reír, pero en términos del PBI es altísimo, poco comparable. Creo que ningún país de la región, para empezar, lo tiene. Entonces, claro, si tú lo ves con ese prisma, estamos bien, o por lo menos no estamos mal. Pero los problemas del país, Víctor Andrés, son muy profundos. Y uno se pregunta hasta cuándo vamos a estar pasivos, aceptando crecimientos mediocres, cuando el país tiene todo, inclusive en la coyuntura mundial actual, para crecer a tasas el doble de las actuales, y estar al ritmo de países como te decía, Irlanda, Turquía, entre otros. Entonces, no quiero ser crítico de mis colegas economistas que últimamente están declarando y apareciendo, pero diría que con cautela, porque el mensaje que transmiten en la coyuntura actual, políticamente muy complicada, de cara a elecciones, como que tranquiliza que no puede pasar nada, podemos seguir a ese ritmo, cuando lo que se tiene que hacer es no digamos, un ajuste dramático como el que se hizo en los 90. Y eso habría que aprovecharlo hoy, no como el escenario que hace poco ha tenido Argentina y que sigue batallando para salir adelante. Este año Argentina va a crecer por encima de 4 probablemente, y el próximo año posiblemente igual o más. Pero nosotros no podemos seguir con ese enfoque. El enfoque parroquial que yo le llamo tiene que acabar. Ahora, Tenemos que mirar hacer una visión más ambiciosa, más amplia, y me corrijo, ambiciosa no, realista, que sí podemos crecer al doble. de acuerdo, pero La pregunta es mire, cómo, ¿no? le voy a preguntar por las claves para relanzar ese crecimiento, las reformas. Pero antes, quisiera que nos explique esta relación que es tan complicada entre el dólar y el sol peruano. El sol peruano se sigue revaluando, ¿no es verdad? Se sigue revaluando. Eso es una buena señal de la economía, pero por otro lado también es señal de que no hay suficiente inversión privada en el país, no se está invirtiendo, y por otro lado está creando problemas para exportación a la larga, ¿no? Porque descapitaliza a los exportadores. Hay ahí un tema que quisiera que nos explique. El dólar está en descenso por la guerra comercial, el tema del oro como valor de refugio, en fin, hay una serie de cosas, pero es necesario echarle una mirada a este tema del dólar. Sin duda, acuérdate que no sé si hace un mes o 2 meses publiqué en El Montonero un artículo precisamente sobre lo que tú me dices. ¿Por qué el sol se sigue revaluando y el dólar está cayendo? Al margen
del tema internacional. Al margen del tema internacional, el Perú tiene una propios elementos que hay que analizarlos con mucha cautela y que inclusive el Banco Central debiera mirarlos. Mira, tenemos un récord de exportación y el saldo en balanza comercial es altamente positivo. Creo que este año se calcula cerca de 30.000 millones de dólares que entra al mercado. Al margen de la inversión, eso entra al mercado. Las agroexportaciones, la minería, todo está funcionando muy bien desde el punto de vista exportador. Pero además de eso, las actividades ilegales, y subrayo la palabra ilegal, no informal, porque aquí hay una confusión tremenda entre qué es un informal y un ilegal. Hay muchas empresas micro y pequeñas que son informales, pero no son ilegales. Entonces esa minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles, el tema del narcotráfico, que pasó a segundo lugar en generación de actividad porque la minería ilegal la sobrepasó. ¿Todo eso en qué termina, Víctor Andrés? En más dólares en el mercado. Dólares que entran a lavarse. Y muchas veces uno ve actividades o ve construcciones y cosas que llaman la atención. Mucho de eso pasó en Colombia, y te lo digo porque lo conozco porque viajaba mucho a Colombia. Entonces la cantidad de dólares que entra al sistema, al mercado peruano, es enorme. Y el dólar al final es un producto más, oferta y demanda. Entonces con esa cantidad de dólares, sin duda que la oferta es enorme, la demanda es menor, va a subir el valor del sol. Pero ¿cuál es el problema? Y tú lo mencionabas. Las exportaciones van perdiendo competitividad y la producción para el mercado interno también pierde competitividad. Entonces, a veces me extraño cómo no el exportador e inclusive el productor para el mercado nacional levanta la voz, porque es mucho más barato importar, porque el dólar está barato. Y es más difícil exportar porque él es menos competitivo. Los precios nos ayudan en los productos básicos, pero cuanto mayor valor agregado hay, se complica, porque al final no es el dólar nominal, no es el valor nominal de lo que tenemos que mirar, sino es el real. Entonces tú en un numerador tienes la cantidad de dólares, pero además tendrías que usar un deflator, por decir, el precio de los servicios, y eso, querramos o no, está subiendo, la inflación está subiendo poco, pero sube. Entonces, en términos reales, tú estás perdiendo competitividad. Entonces, Ahora, en algún momento hay que mirar esto, porque sí, uno se infla el pecho, uno se siente orgulloso. El dólar, moneda dura. El dólar no es moneda dura. Perdón, el sol, moneda dura. No es moneda dura el sol. El dólar va a seguir siendo moneda ahora dura y es más. un, Pero, un tema, un tema pero hay que más, analizarlo con detenimiento, ¿no? señor Peñaranda, el Banco Central de Reserva. ¿Puede hacer algo al respecto? O, digamos, la gente del Banco Central de Reserva está con una mirada feliz frente a estos hechos porque, digamos, en el corto plazo el dólar, el sol revaluado, es una gran noticia para todos, ¿no? Pero ¿puede hacer algo más? ¿Hay algún error en la política que se está cometiendo? Es una gran noticia en la medida que la inflación está controlada y ayuda porque el Perú requiere importar alimentos, insumos, materia prima, bienes de capital. Entonces, tiene sin duda un efecto positivo. El Banco Central puede intervenir en la medida en que actúe más en la compra y venta de divisas, y últimamente lo está haciendo para evitar volatilidad. Pero este es un tema que no, en esencia, no lo va a resolver el Banco Central. Acá entramos, Víctor Andrés, a lo que yo siempre llamo los cimientos del crecimiento fundamentales, que son las instituciones, el imperio y la ley, la estabilidad jurídica. El país no puede seguir mirando con pasividad o con políticas inapropiadas que no están funcionando todo el tema de la minería ilegal, la tala indiscriminada de árboles, la trata de personas, la droga. Eso no le corresponde al Banco Central corregirlo. Por Eso supuesto. tiene que corregirlo el próximo gobierno, y ojalá que sea
con una mayoría importante que le dé la fuerza necesaria para poder resolver ese problema que no es fácil. Uno escucha ahora, todos son expertos ahora en seguridad. Realmente da hasta risa escuchar que todos opinan sobre eso, entidades, personas, etcétera. Pero es un tema muy complejo que inclusive sugeriría al gobierno, no el actual, al próximo, que se asesore de afuera cómo hay que enfrentar este tema. No es la criminalidad digamos, este problema de menor nivel, frecuente, el robo de una billetera, el robo de una cartera, el mismo celular. Esto ya está agarrando niveles mucho mayores, sin exagerar, y este es un tema de toda la región por lo demás. Inclusive he escuchado hace poco cifras de que el número de muertos por cada 1.000 personas, creo, era la comparación, o 100.000, no me acuerdo bien cuál era la base de comparación, del Perú frente a otros países como Colombia, Ecuador, e inclusive Chile, era aún menor. Y no por ello el tema es menor, Claro. pero hay que enfrentarlo y esa es una de las tareas fundamentales que va a tener que corregir el próximo gobierno. Ahora, hablando del próximo gobierno, ¿no? Imaginémonos que, eh, digamos, usted está, como estuvo en las reformas económicas de los 90, en una posición muy importante, jefe de asesores del gabinete. Digamos, hay que hacer un ajuste y hay que hacer reformas, porque de alguna manera las reformas de los 90 envejecen, pues. Digamos, no son suficientes para seguir creciendo a las tasas que el Perú necesita para reducir pobreza y encaminarse al desarrollo, ¿no? Este, ¿qué reformas tendríamos que enumerar, ya? Y un poco esto de tratando de influir en el debate electoral de los candidatos, ¿qué reformas tendríamos que enumerar para relanzar el Perú? Mira, hay una cartera amplia de reformas que hay que hacer, pero habría que priorizar, por lo menos en la conversación de ahora, sin perjuicio que el gobierno de turno también tenga que mirar las otras con el equipo que ya es. Pero déjame previamente acotar algo, antes de entrar al tema que es clave, que este tema político de si afecta o no a la economía, y sin duda para mí afecta a la economía, conlleva a que llegan personas al Congreso, funcionarios a los ejecutivos que hemos tenido en esta enorme inestabilidad política de 7, 8 presidentes en poquísimos años, que toman medidas o legislan contra lo que se inició en los 90. Entonces hay un sinnúmero de aprobaciones equivocadas, un sinnúmero de acciones equivocadas que han hecho en alguna medida retroceder, si no las reformas como tal, digamos, aspectos de ellas que la han debilitado y como tú decías, están aún funcionando, pero con problemas. Afortunadamente, desde el punto de vista macro, salvo el tema fiscal, andamos sólidos. ¿Qué reformas hay que hacer, Víctor Andrés? Siempre lo enfoco mirando lo que impacta favorablemente productividad. Porque si tú incrementas productividad, aseguras que el crecimiento sea sostenido en el tiempo y una tasa alta. No es posible crecer a tasa alta y sostenida si tú no incrementas competitividad, productividad, que te eleva la competitividad. Además, mirando esto como la famosa deuda social, porque con esto de la campaña política de elecciones se habla mucho de la deuda social y que la economía del mercado, el capitalismo es ciego y que tiene una deuda social, olvidándose que no hay mejor programa social que el crecimiento económico porque genera empleo, porque al final la pobreza es un problema de ingreso. ¿Y cómo se genera ingreso? Teniendo empleo adecuado. Entonces, ¿cuáles son las reformas claves, Víctor Andrés? Hay dos más de carácter económico, tributario y laboral, que además, aparte de ir a favorecer la productividad, atacan directamente uno de los temas críticos, que es la informalidad, los costos
de la política tan rígida laboral, los costos que genera esta política tributaria que tenemos que hacer una reforma tributaria, son fundamentales. Ahí tienes dos reformas que había que hacerla en una economía que crece mediocremente, anémicamente, pero que crece, con lo cual se hace más fácil hacer esto no en una economía como la que se encontró a principios de los 90, y no obstante ello lo hicimos. Entonces ahí tienes dos reformas, tributaria y laboral. Pero hay dos mucho más importantes desde el punto de vista global, con contenido social, y que van directo a la yugular de la productividad: salud y educación. El Perú está muy rezagado en eso, Víctor Andrés. Es dramático escuchar inclusive y ver los problemas que hay en el sector salud. El salud hace rato que debe estar en manos del sector privado. Los mayores aportantes a la salud es el sector privado y sin embargo es una empresa entre comillas pública más. Entonces la reforma de la educación y de la salud son fundamentales para lo que estamos conversando. Y esto paralelamente con una prioridad a inversión en infraestructura. Te estoy hablando de 4 reformas, para no mencionar otras más, claves y que deben ir de la mano. Cuando tengo infraestructura, permíteme mencionar la quinta, que es clave: la reforma del Estado, particularmente del Ejecutivo, que es lo que va a poder manejar más directamente el nuevo gobierno, porque hablar de la reforma del Poder Judicial y la reforma del mismo Congreso es más complicado, sobre todo la reforma del Poder Judicial, porque hay una cierta autonomía, una cierta independencia que hay que respetar. Entonces, si no vamos a esas 5 reformas: reforma del Estado, fundamentalmente del Ejecutivo, reforma tributaria, reforma laboral, salud y educación, paralelamente con una fuerte inversión en infraestructura, descansando esencialmente en el sector privado, vamos a seguir creciendo mediocremente. Por ahí hay un altibajo, 4, pero volvemos a caer luego y no tenemos sostenibilidad. Y digamos, quizá un hecho que atraviese todas estas propuestas que usted plantea, señor Peñaranda, es la decisión de los peruanos de elegir bien el 2026. Es decir, Eso es, y es preocupante porque va a sonar nuevamente quizás duro esto, pero me está preocupando escuchar a candidatos a la presidencia, no voy a mencionar nombres, o a integrantes de que van al Senado o a la Cámara de Diputados, escuchar propuestas populistas. Yo podría escuchar propuestas populistas o mercantilistas, pero más las vinculo a la izquierda o centro izquierda. Pero está siendo preocupante porque sobre pretexto de la campaña, y posiblemente los asesores le dirán: mira, esto ojalá más votos y no digan lo que corresponde hacer. Es preocupante porque después te la cobran. Entonces, sin duda, yo te puedo mencionar 5, 6 reformas, el sacar adelante los proyectos, la infraestructura es vital. Tenemos como 170.000 millones de soles ahí, o de dólares en cartera por la brecha que hay, pero ¿quién lo hace? Y acá no solamente hay que mencionar a la plancha presidencial, en particular al presidente de la República, sino qué equipo lleva. Y que yo sepa, nadie ha mencionado cuál podría ser su equipo, no senadores, no los diputados, menos los diputados, porque en el Congreso el que va a tener la fuerza es el Senado. Y acá, más que preocuparse de los diputados, que son 130, la clave está en mirar quién va al Senado. Pero en el Ejecutivo, ¿cuál es el gabinete que vamos a tener a cargo lo que hay que hacer en el próximo quinquenio? No sabemos quién puede ser un potencial ministro de Economía, un potencial ministro del Interior, un potencial ministro de Educación. Al final, ¿cuántos ministerios se van a quedar? Y ahí voy a la reforma del Estado. Entonces, la pregunta clave es esa. Y enfrentamos una coyuntura
particularmente especial porque a nivel internacional hay un enfoque, un tema geopolítico, como que se están moviendo piezas que no sabemos si el mundo desde ese punto de vista va a cambiar drásticamente o en alguna medida significativa. Tenemos la tecnología marchando a una velocidad impresionante. El ChatGPT, todo lo que estamos ahora utilizando y escuchando, que si no nos subimos a ese tren, a ese carro, nos va dejando. Y en parte eso es el tema educativo. Entonces, ojalá que no solamente llegue un presidente capaz, preparado, dispuesto a tomar decisiones y pensar más en lo que corresponde hacer y no en los puntos en las encuestas, y que tenga la calidad y la capacidad de convocar a los que realmente conocen los temas y puedan sacar adelante al país. Claro, con un poco de sentido común en la votación. Tampoco se pueden elegir ángeles, don César, porque es lo que tenemos, ¿no? Ahorita, o sea, eh, no están políticos con grandes formaciones ideológicas, programáticas. No nos está tocando vivir ese momento, pero en medio de lo que hay, para mí, una segunda vuelta entre dos centros derechas, más allá de populismos por aquí, sería una gran noticia para el Perú, porque en el acto, si es que evitamos los errores pasados en que las derechas se mataban entre sí, en el acto se restablece el principio de autoridad en el país, que ha destruido esta confrontación entre antisistema y sistema, ¿no? Un comentario final, señor Peñaranda. Mira, totalmente de acuerdo. Sí, lo que hemos tenido los últimos años es pues impresentable y tenemos la fortuna de seguir creciendo en gran medida porque la macroeconomía ya se mantiene sólida. El Perú sigue siendo un país atractivo. Afortunadamente tenemos una economía diversificada y un sector exportador diversificado. Somos, desde el punto de vista geográfico, ubicamos un punto clave en Sudamérica. Mira cómo están los chinos interesados en el Perú. Estados Unidos se dio cuenta y Europa te puedo asegurar que igual. Entonces el Perú tiene todo para capitalizar no solamente sus recursos internos, que es parte del atractivo que tiene, sino este interés de potencias mundiales de ir al encuentro de los temas con Perú. Entonces, sí, desde ese punto de vista uno está tranquilo, pero lo que no quisiera, Víctor Andrés, es ver un quinquenio como el que estamos viendo ahora desde el punto de vista de crecimiento, cuando tenemos todavía 8 o 9 personas en estado de pobreza. Actualmente, mira, el 2019, antes de la pandemia, la clase media estaba en 40% de la población. Hoy está en 30, 10 puntos menos. La pobreza estaba en 20. Yo creo que va a terminar en 26 el año que ha terminado del 2025 por el crecimiento en 26, 6 puntos por encima. Pero que si se hubiera seguido la dinámica que se tenía, hoy debería estar en 13, 14 la pobreza. Entonces tú no puedes sentirte cómodo cuando sigues teniendo ya no 40 de clase media, sino 30, ya no 30 de vulnerables, sino 40, y ya no 20 de pobres, sino 26. Y nos despachamos diciendo vamos bien, y el barrio está peor que nosotros. Hispanoamérica, América Latina, pues. América Latina, pero además eso es falso en alguna medida. Chile podrá crecer menor, a una tasa menor, pero Chile tiene la mitad de pobreza que nosotros. Entonces, cuando nos comparemos, hagamos una buena comparación. De acuerdo contigo, afortunadamente el panorama podría terminar siendo en una segunda vuelta con equipos, con por lo menos candidatos, digamos, con proyección, con cierta claridad de lo que hay que hacer de derecha o del centro derecha, sabiendo que la economía de mercado es lo que corresponde profundizar y consolidar y darle esencia fundamentalmente
a las instituciones, Víctor Andrés. Se habla poco de eso, el Estado de Derecho, la estabilidad jurídica, la propiedad privada, la reforma del Estado. Entonces, sí, sí, más tranquilos que en otras oportunidades, pero aún preocupados que se den las cosas y no caigamos nuevamente en un quinquenio perdido, porque De yo hasta ahora acuerdo. diría que estamos terminando una década perdida porque se nos fue la posibilidad de crecer a tasas del doble y seguimos creciendo con una tasa mediocre. No, y yo, comentario final sobre este tema, señor Peñaranda, yo siempre lo he escuchado señalar que habían proyecciones, usted incluso hizo un ejercicio, una proyección, que si el Perú seguía creciendo sobre 6%, tal como lo había hecho en la primera década del nuevo milenio, hoy estaríamos con un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado, ¿no es cierto? Ya lo hubiéramos alcanzado. Y eso va de la mano con menor pobreza, con aumento de la clase media, menores recursos del Estado para ir al encuentro de la infraestructura básica, agua, desagüe, salud, colegios, etcétera, de mayor nivel, porque no podemos seguir postergando no solamente el tema de enfrentar la pobreza, sino la infraestructura básica de muchas ciudades del país, de la propia Lima, calles no pavimentadas, no tienen agua, no hay desagüe, en fin, es dramático en algunos lugares. Y sí, De es acuerdo. correcto, hice la proyección, publiqué un libro sobre eso y ya deberíamos de tener el nivel de un país del primer mundo, el piso quizás de un país del primer mundo, pero no como estamos hoy, lejos De acuerdo. de eso. Sí, pues, efectivamente. Bueno, señor Peñaranda, yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones, por este análisis. Tenemos que seguir conversando sobre estos temas. De alguna manera uno empieza el año un poco como más tranquilo, ¿no? Como que nos hemos salvado de los excesos. Por ejemplo, si bien es cierto, se ha dado a cabo a Dina Boluarte, se ha evitado el adelanto general de elecciones, que es lo que quería la izquierda, el progresismo, eso hubiera sido dramático, dramático. Ni siquiera podríamos disfrutar este 3%, esta estabilidad precaria que tenemos. De que ahora quieren vacar a Jerez. Bueno, es parte. Claro, es realmente interesante. Sí, sí, uno está más tranquilo. Yo puedo adelantar acá en tu programa que estoy con esta tranquilidad eh, en la parte final de un libro más que estoy escribiendo precisamente sobre estos temas. Hace poco estuve en una conversación más de carácter internacional sobre qué hacer en América Latina para resolver los problemas y por supuesto con estos cambios de gobierno que hay. Se viene el de Colombia, se viene el de Brasil, Ujú. acabamos de tener el de Chile. Afortunadamente, conservo hacia la centro derecha, hacia gobiernos más creyentes en la economía de mercado, que no era la fotografía años, digamos, atrás, que era más de izquierda. De De acuerdo. acuerdo. Un gusto, Andrés. De igual manera, señor Peñaranda, y seguiremos conversando como siempre lo hacemos. Muchas gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así el Montonero, esta plataforma web multimedia, continúa avanzando. Muchas gracias.